Muy buenas noches. Hoy día tenemos el alto honor de entrevistar a una personalidad de las ciencias del comportamiento, del análisis conductual, de la psiquiatría forense. Me refiero al doctor Carlos Guzmán Salazar. Doctor, buenas noches, bienvenido. El programa es suyo, los micrófonos son suyos, las cámaras son suyas. ¿Qué nos dice? Le voy a presentar una imagen, a ver si puede en lugar mía, a ver. Buenas noches, pues el placer es mío, doctor, ya que estamos tocando un tema que es de enorme placer, de enorme honor para mí, develarlo, lo que es el comportamiento de las psicopatologías, las que usted me denomina, por ejemplo, el sociópata y el psicópata, ¿no? Que son, hoy en día no las calificamos como patologías. Perdón, ya vamos a llegar a ello. Sociopsicopatología, es posible que todos tengamos algo en menor o mayor escala, ¿cierto? De una cierta forma, sí, doctor. Por ejemplo, yo creo que toda persona puede tener fetichismo en mayor o menor grado. El fetichismo, pues, es un aliciente hacia el comportamiento sexual o libidinoso, ¿no? Entonces, todos en voyerismo. Voyerismo, uno de los grandes íconos de los adolescentes y de los jóvenes, ¿no? Voyerismo, ¿no? Sadismo. Sadismo. Sadismo es una variación sexual que se presenta en ciertas parejas que quieren alimentar un poco más su placer. El sadismo, ese nombre lo lleva en honor del varón de Sade, ¿no? Varón de Sader Masok. Sader Masok. Masoquismo. Sadomasoquismo, sí. ¿Y masoquismo? Porque de cierta manera, pues el sadismo y el masoquismo, cuando son dosados en la parte libidinosa, en la parte sexual, son comunes, ¿no? Ambos vienen de la mano, o de una parte de la pareja. Necrofilia. La necrofilia es una... mal denominado, ¿no? Pero la necrofilia es una variación que ya llega a ser patológica, ¿no? Es el placer que se siente con los muertos. Con los cadáveres. Con los cadáveres. Por eso yo digo que en todos esos cuentos de niños, de Caperucita Roja, de la Cenicienta, de Blancasiete y los 8 enanos, siempre hay alguna patología psicopsiquiátrica, como decir necrofilia, un príncipe que besa a una muerta. De una cierta manera, sí, viendo de ese aspecto, ¿no? O Caperucita Roja, ¿usted tiene duda de que los autores de este tan ingenuo libro no están hablando a lo mejor de una doble violación? Visto desde ese punto de vista, sí, doctor. Esos son los libros, los cuentitos inocentes. ¿Qué le parece, doctor Wilson Guzmán? Mire, le digo, después de escucharlo, creo que muchas madres y muchos padres, son dos de los libros que van a quitar de lo que pensaban darle a leer a sus niños. Le leo 10 libros que esconden patologías sexuales. 10 libros que antiguamente no se podía ir de frente y los autores lo hacían camuflado de fábulas inocentes, entre comillas. Pero para poder identificarlo sería necesario tener conocimiento de esto, ¿no? Es decir, para los niños sigue siendo algo inocente, ¿o no? ¿Para qué esa boca tan grande? Le decían. Para comerte mejor, decía, ¿no? Sí. ¿O no es así, doctor? Así es. Entonces, hoy en día tenemos un problema, doctor, que nuestro sistema legal no diferencia el delito de la enfermedad. O no quiere diferenciarlo. No quiere diferenciarlo, porque, por ejemplo, puede haber un tipo, como usted dice, una patología psicópata, como el angelito que estamos mirando, sociópata lo llamo yo, porque yo no soy autoridad así para determinar cuál es el término exacto. Y este tipo no se va a curar nunca, probablemente. Y debería, al lado del Centro de Rehabilitación San Pedro, Chonchocoro, debería un pabellón psiquiátrico para tenerlos de por vida, ¿no? Sí, doctor. El problema está en el tecnicismo, ¿no?
Lo que pasa, por ejemplo, en algunos países como Brasil, por ejemplo, San Pablo, siendo San Pablo una metrópoli tan grande, tiene 2 centros de correccionales, le llaman ellos allá, que es solamente para personalidades psicopáticas o personalidades con patologías que no son curables, ¿no? En esos centros las personas pasan de por vida y no entran delitos de otra naturaleza. Son como pabellones manicomio. De una cierta manera sí, son correccionales para donde se adquieren puntajes para avanzar dentro de lo que es su condena, que en realidad no existe una condena porque pasan de por vida y Escúcheme, un degenerado que se viola a una niña de 3 meses, ¿en cuántos años usted cree que se puede curar de esa No creo que haya patología? curación, no creo que haya Entonces, curación, él mejor que pase al pabellón psiquiátrico de la penitenciaría y tenemos la cadena perpetua sin tocar la Constitución. Porque Correcto. Él no va a salir nunca de ese pabellón psiquiátrico si no tiene una alta. Correcto, doctor, correcto. Y va a tener que venir al CON y estudiar medicina para darle el alta. Correcto. En los pabellones psiquiátricos o correccionales que sería mejor poder construir porque es mucho más lucrativo invertir. ¿Pero usted cree que le van a corregir a este pendejo? No, la tentativa no es corregirla. Le contaré una cosita que es bastante graciosa, doctor. Todos los psicópatas, la diferencia entre el psicópata y el sociópata es esa, que el psicópata termina matando, el sociópata no, ¿no? Y el psicópata mata por placer. Entonces el psicópata, cuando llega a ser detenido y a estar bajo jurisdicción de las leyes, él se comporta como un ciudadano modelo. Es lo que pasó con otros psicópatas. Tiene empatía. Correcto. Manipula a las personas. Varios libros como este, por ejemplo, de García López, Echeburúa, todos ellos hablan de que ellos en realidad se someten a la ley de plena satisfacción, ¿no? Pensando de repente que un día van a poder salir, pero al asesino de la luna llena en Colombia, después de haber matado 150 niños y niñas, ¿no? El juez le preguntó públicamente le preguntó: ¿qué cree usted que debemos hacer con usted? Y él le dijo: aplicarme la pena de muerte porque no voy a dejar de matar. Hubo un momento de sinceridad, hubieron las corrientes neoclásicas, clásicas que dijeron que el criminal se hacía en el ambiente, ¿no? Yo le pregunto, ¿el sociópata nace sociópata? No creo. Yo creo que es una mezcla genético-ambiental, ¿no? Y un poquito de malcriadez también, porque hemos visto, por ejemplo, que los psicópatas propiamente, que son los que matan, son fácilmente identificables durante su niñez y su adolescencia. ¿Cómo lo podemos identificar en su niñez? Son personas que hacen daño a los animales. A sus mascotas, ¿no? A sus matan mascotas, sí. Matan el gatito, matan el Sí, pajarito. sí. Por ejemplo, yo tuve el hijo de un colega que tenía un gato siamés que tenía la cola de 30 centímetros. Y un día apareció el niño con la cola de llavero. Y el padre, que era psiquiatra, comenzó a reír y dijo: mira, qué gracioso, ¿no? Entonces ese era un psicópata condenado paternalmente, porque le estaba dando alas a su sadismo. No fue corregido. No fue corregido. No fue medicado. Y él tenía la genética también, No la tuvo tendencia. terapia. No tuvo terapia y no tuvo frenos tampoco, ¿no? ¿Qué opina usted de este señor joven, individuo, Choque, que está en batalla? Doctor, personalmente no he querido contaminarme porque en cierto momento pensé que se me iba a nombrar el psiquiatra forense para poder determinar... Usted es fundador del IDIF, ¿no? Yo soy fundador del IDIF en Santa Cruz y tenemos un buen acercamiento con el IDIF. Varias cosas que son un poquito groseras para ellos me son determinadas, me son mandadas a mí para que yo las pericie.
Y usted ha tenido otro de los liberados que estuvo preso aquí en Santa Cruz, Centellas. Sí, sí, doctor. ¿Tenemos la foto de Centella? Ahí está. Ese fue el momento en que... ¿Se que yo acuerda lo de conocí. Centella o no se Sí, acuerda de Centella? sí, yo lo pericié a Rubén Omar Centellas en la década de los 90, ¿no? Este señor ya estaba en una fase avanzada de la psicopatía. ¿Qué quiero decir con una fase avanzada? El psicópata, después del tercer asesinato, ¿ya? Solamente se le descubrió uno porque ellos son bastante sigilosos en sus... fríos, calculadores, ¿no? Y esconden muy bien sus asesinatos. Entonces, después del tercer asesinato, el psicópata comienza a hacer lo que es el juego ludopático, o sea, jugar con las autoridades, quién es más inteligente. Por eso fue que él comenzó a dejar pistas, una pierna aquí, otro brazo más cerca. Y eran cerca, unas pistas macabras. Macabras, no sé si sí. Tuve la oportunidad en una de ellas de hacer levantamiento en un basurero de la calle Vallivian. Por el cementerio. Por el cementerio, exactamente, sí. Y guardaba el tórax en su heladera. Sí, la cabeza sobre todo, ¿no? La cabeza y los dos dedos indicadores. Lo que nos daba una pista de que él se oponía a las directrices, o sea, a las órdenes. A las autoridades. Más que todo de sus familiares, de los que los criaron, ¿no? Fíjese, doctor Osinaga, Wilson Guzmán Osinaga, perdón, analizando cómo matan estos señores, hay una ciencia de la conducta humana. Y el hecho de que él guardaba 2 dedos índices le podían dar al doctor suficientes pistas para tratar de hacer un perfil. ¿O me equivoco? Sí. Fíjese que es una cosa muy bonita, una cosa que a veces hasta las personas piensan que es gracioso, ¿no? El psicópata, cuando ya asesinado, ya, él tiene lo que se llama el sello psicopático. Por ejemplo, Ted Bundy. La firma, podemos decir. La firma psicopática, ¿no? ¿Cuál era la firma psicopática de Ted Bundy? De Ted Bundy, por ejemplo, la firma psicopática era su forma de actuar y las huellas que iba dejando, o sea, cabello o prendas de vestir, ¿no? Que eso lo caracterizaba. El de La Paz dice que guardaba muchas prendas de sus víctimas. Sí. Yo sé que usted no puede hablar de eso, ¿no? No puedo hablar de eso. Este señor resulta que fue beneficiado. ¿Usted estuvo como perito en su condena? Sí, doctor. ¿Y a cuánto lo condenaron? 30 años de cárcel. ¿Con o sin derecho a indulto? Sin derecho a indulto. ¿Y qué pasó, pues, doctor? Bueno, son las peripecias de la justicia, ¿no? Hoy en día, pues tenemos esos avatares, ¿no? Pero yo me recuerdo bien que cuando se hizo la pericia, fue a charlar conmigo una abogada del consorcio del abogado del señor Centellas, y el doctor Roca Chirinos me llamó la atención, me dijo que él iría a vetar mi dictamen pericial. Y yo le dije que nosotros los peritos actuábamos a todo nivel para tratar de sacar la información correcta para definir el perfil psicológico de estas personas. ¿Y cuál fue su dictamen pericial, si se puede saber así resumido, de frases fáciles? Sí, fue fácilmente, simplemente fue que estábamos ante un psicópata y que estaba comenzando con lo que ellos llaman el trabajo psicopático, o sea, el trabajo de asesinatos. Iría por 3 muertos. Recién iría por 3 muertos, correcto. Y estos psicópatas se le llaman criminales en serie porque terminan, si le da el espacio y la autoridad lo permiten, o los medios no lo ven, puede terminar con 10, 20, 30, 100 sí, o más víctimas, sí, ¿no? Correcto. Y por eso hay que ver una serie de cuestiones. Yo comentaba que no había antes la ciencia de la conducta. No había. Y
hace 40, 50 años, dos agentes del FBI se fueron a visitar a las cárceles a los peores asesinos. Así Y es. los entrevistaban horas y horas y horas, digamos, ¿no? ¿Qué buscaban ellos? En realidad lo que buscaban era perfilar, ¿no? O sea, lo que nosotros llamamos el perfilar es la mente, qué es lo que tiene la persona patológica, qué es lo que tiene dentro de su mente, hacia dónde está apuntando, cómo se va a comportar o cómo puede dejar de comportarse, ¿no? Por eso es que nosotros decimos, por ejemplo, que en los correccionales, o sea, en los pabellones para psiquiátricos, ya ellos se comportan. Perdón, pabellones para locos, Pabellones para asesinos, enfermos, mejor. para asesinos. Sí. ¿No? Para asesinos. Usted no deja de ser psicopatológicos. galeno, ¿no? Psicopatológicos. Y todavía sigue tiene mucha piedad usted con estos bichos. Son interesantes, doctor, no es piedad. Lo que pasa es que nosotros, cuando entramos dentro de la mente del asesino, nosotros podemos, si en algún momento fallare, si en algún momento la justicia se modificare y determinar en que la pena de muerte, entonces nosotros tendremos la oportunidad de poder determinar quién merece la pena de muerte o quién no. Porque muchos de los criminales seriales, en serie, tienen rasgos comunes en la niñez. Correcto. Por ejemplo, el padre alcohólico o ausente, la madre prostituta o drogadicta, Sí. muy difícil, a lo mejor criado en hogares alternativos. Familias disociadas, ¿no? ¿Cómo pudo qué pudo determinar en caso de este señor psicópata? Bueno, en primer lugar, teníamos una familia muy connivente a todas las irresponsabilidades que él tenía, ¿no? El padre se responsabilizaba por todos los actos erróneos que él hacía, ¿no? Entonces todas las cosas Los socapaba. ¿no? O sea, es más. Escuchen, padres de familia y madres también. Su hijo, si no lo educan a tiempo, puede ser un psicópata, sociópata. Cuídense, observen si no tienen una forma de actuar cruel, si no le sacan los ojos a los animalitos, si no los matan a los gatitos, si no estropean, si no tienen cosas raras. Por favor, antes que sea tarde, la psicopatía y la sociopatía puede ser, entiendo, controlada con terapias y medicación, ¿no? Correcto, sí. Bueno, Correcto. doctor, una consulta. En el caso de este señor Centella, él ya llegó, usted decía, a un punto de no retorno, ¿no es cierto? Al tener ya 3 muertos. Sí, ¿no? sí. Podemos deducir que al haber quedado en libertad podría haber continuado con este tipo de crímenes. Lo más seguro que sí. Absolutamente. Lo más seguro que sí. Sí, ¿no? Lo más seguro O sea, que que sí. habría que investigar qué hizo durante En este medio tiempo tiempo que estuvo en libertad, ¿no? libertad. Lo que Sí, pasa correcto. es que usted, doctor, va a coincidir conmigo. Son tigres cebados. ¿Cuál es el Correcto. tigre cebado? El tigre cebado es aquel que pruebe sangre humana. Correcto. Generalmente en Asia, porque allá le da, digamos, al tigre aquí son jaguar yu, digamos, ¿no? O puma. Y el tigre cebado es como un psicópata. Prueba la sangre y sigue asesinando, ¿no? Correcto, correcto. Es más, podríamos decir que nuestra justicia, por así decirlo, ya viene encontrando tempranamente a ciertos delincuentes, ciertos psicópatas, ¿no? O asesinos seriales que están en sus comienzos, ¿no? Ujú. Sin embargo, al liberarlo, nosotros estamos mandando, como dice el doctor, un tigre cebado, ¿ya? Otra vez a la sociedad. No nos dijo Sí. cuál fue su dictamen y su recomendación. Sí, el dictamen era que estábamos ante un psicópata, asesino serial por señal, porque ya había comenzado, y que la recomendación era que él sea encerrado y si posible,
con acompañamiento psiquiátrico, ¿no? Por aquellos días teníamos psiquiatra en Palmasola, ¿no? Se le recomendó la custodia de este señor. Lo gracioso es que cuando yo hice el veredicto, le había llegado, primero que le llegue al juez, antes que le llegue al juez, le había llegado una copia a él, ¿no? Entonces cuando le dije que tenía que hacer unos test psicométricos, ¿no? Que son la garantía de que hemos hecho un trabajo técnico, ¿no? Porque hoy en día, por ejemplo, he visto que todos los psicólogos, psiquiatras que hacen trabajo, solamente nominan el trabajo que han hecho, ¿no? Hablan de cientos de libros maravillosos, muy buenos, excelentes, pero no tienen una prueba palpable, o sea, eso jurídicamente no tiene validez, ¿no? Nosotros cuando probábamos con los test psicométricos acompañados del dictamen pericial. Entonces, ¿qué sucedió? Cuando fue hecho este dictamen y esta recomendación, lastimosamente el psiquiatra que teníamos era de La Paz y dijo que no podía hacerle seguimiento, ¿no? Pero lo gracioso fue que cuando estaba aplicando el dictamen, cuando estaba queriendo aplicar los test psicométricos, él me dijo que los conocía todos los test psicométricos. No venga a quererme hacer una cosa que yo los conozco, los he estudiado todos y los conozco mejor que usted, me dijo. Bueno, entonces respóndalos, le dije, si así es, enséñeme. Y se molestó bastante, me dijo que en cuanto él saliera me iba a matar, ¿no? ¿Quién es Centella? Omar Centella, sí, Rubén Omar Centella, ¿no? Entonces, como le digo, lo gracioso de todo esto es que ellos se comportan de una manera ejemplar cuando están en la cárcel, ¿no? Yo fui por casualidad, fui un día a hacer otra pericia, ya años después, y había una librería, o sea, había una biblioteca. Una biblioteca, sí. Que la había puesto su padre, Omar Centella, ¿no? Y habían libros bastante atractivos. Y yo entré, no sabía que era él el que lo dirigía, ¿no? Entré, un señor bastante grande, mide 1,90 m y algo, ¿no? Entonces se me paró a mi lado y me dice, ¿le ofrezco un tecito, doctor? Y yo le digo, no, gracias, estoy interesado en el libro. Y un vaso de agua, alguna cosa. Entonces yo le miré y me asusté. Me asusté. Seguro le digo, ¿no se acuerda de mí? Me dijo, sí. Y me dijo, no se preocupe, doctor, soy una persona diferente, me dijo. No voy a cumplir mi promesa. Lo que pasa es que ellos tienen comportamiento excelente, hacen el 2x1 para buscar el extramuro, para buscar salir antes. Sí. Pero estos señores deberían fue condenado a 30 años sin derecho a indulto. Sin indulto, sí. Sin rebaja y sin yapa. Y está en las calles, ya lo han tomado preso. Estaba en las calles, sí. Pero además lo irónico es si hay una sentencia, hay un informe del doctor que dice que debería tener hasta seguimiento, ¿cómo pueden liberar a alguien así, digamos? Pues igual que al otro, pues, por plata. Obvio, pero... En eso ¿Se acuerda, doctor, el hachero de Normandía? Sí, me recuerdo. Una vez, estaba circunstancialmente como ministro de Justicia y Derechos Humanos, fui a visitar a todos los presos. Él era un capullo que se comía sus propias heces fecales. Correcto. Él estaba loco. Correcto, sí. Es más, hubo una orden judicial de la doctora Capobianco, Sandoval de Capobianco, para que sea mandado a Sucre, pero teníamos problemas con Sucre porque, bueno, habían problemas que no se lo pudo mandar, ¿no? Y es lo más común eso, ¿no? Las personas cuando pierden los últimos registros que tienen de lucidez son el comerse sus heces fecales o masturbarse, ¿no? O sea, cuando usted ve en las calles, por ejemplo, que hoy en día tenemos muchísimos locos tirados en las calles. Le voy a confesar algo que sufrí. Yo tenía que entrar a todas las celdas, ver que no estén más de 24 horas, ver que estén en buenas condiciones, darle la mano a los condenados. Y cuando me acerqué a él, me estaba dando la espalda, mi subconsciente pensaba que se le iba a dar la vuelta con hacha. Pero igual lo saludé, digamos, le di la mano, pues al final uno se lava las manos, ¿no? Por la caca que quedó, digamos, ¿no? Sí. Pero estaba comiendo sus heces fecales. Sí. Ese día también encontré a un privado de libertad que estaba en una jaula
le estaban haciendo un castigo cruel, isolándolo, lo cual obviamente hice mi reclamo al gobernador, al alcaide, y lo sacaron por lo menos mientras yo esté ahí, digamos, ¿no? Yo me apuesto que usted salió y otra vez lo metieron. Seguro, y con palos, ¿no? Claro. Por recomendado. Además, ¿Qué más nos puede decir de los Sí. otros? Mire usted, yo, ahora que me cuenta eso, una señora bastante pobre, mandada por un abogado que ahora es juez, que no puedo decir su nombre obviamente por cuestiones éticas, ¿no? El abogado me dice, es una señora pobre. Sí, le digo, pero ¿qué es lo que desea? ¿No? Su hijo es violador, me dice, ¿ya? Y es violador confeso. Nosotros pensamos que lo han hecho confesar a palo, ¿no? Entonces da la casualidad que eran por aquellos tiempos de carnaval. Entonces yo le dije, señora, yo voy a ir a verlo y no voy a hacer un dictamen, no voy a hacer una pericia. Yo lo voy a ver al joven porque la mamá lo que quería era saber si era violador y para seguir ayudándolo o no. Si fuese violador, ya no lo iba a seguir ayudando. Entonces se dio la casualidad de que en esos días, era por fechas de carnaval más o menos, yo entré y el joven tenía unos 22 años, había tentado violar a un niño dentro de la cárcel, ¿Para qué más? Pues? ¿no? Entonces yo le avisé a la madre lo dejó y terminaron haciéndole justicia los mismos presos, ¿no? claro. Llamada justicia por mano propia. Justicia por Llamada, mano ¿no? propia, sí, sí. Claro. Qué terrible, ¿no? Qué terrible. Sí. O sea, esta patología, por ejemplo, de los violadores es una cosa que nosotros hicimos un trabajo, bueno, estoy echándome laureles a cosas que no son mías. Mi maestro tuvo la oportunidad de ser llamado por el Congreso brasilero para hacer un trabajo muy rápido, ¿no? Para ver si dictaban la pena de muerte a los violadores de niños, de menores, ¿no? Y se vio que hubo una patología peor, o sea, fue peor el remedio que la enfermedad, porque nosotros solicitamos que sí, que se le diera la pena de muerte a los violadores de menores de 10 años, ¿no? Sin embargo, hubo una cosa bastante terrible, porque los violadores ya no solamente violaban, sino lo mataban al niño que había sido violado para no ser identificado, ¿no? Así es, y sobre todo ellos no se entregaban con vida a la policía porque Correcto. sabían que iba a ir a morir, ¿no? Sí, correcto. Entonces, Bolivia por suerte es signatario del Pacto de San José de Costa Rica y estamos prohibidos de introducir, mientras seamos signatarios de ese acuerdo que tiene rango constitucional, estamos prohibidos de incluir en nuestra constitución la pena de muerte. Correcto, que sería un poco jugar a ser Dios, ¿no? Y sin contar los que condenados a pena de muerte que 10, 15 años después a veces por el mismo ADN se ha demostrado que no eran culpables. Ah, correcto, sí, esa es una. Sin embargo, yo quiero resaltar mucho la valoración técnica, ¿no? Porque con una valoración técnica, por ejemplo, si nosotros pudiéramos participar de las investigaciones, porque en otros lados, por ejemplo, el forense ya acompaña toda la investigación, ¿no? La investigación. Y el psiquiatra forense acompaña todo lo que es el perfil, o sea, la perfilación del delincuente, ¿no? Si nosotros pudiéramos acompañar, muchas cosas podríamos lanzar nosotros a la luz para que no hayan esos, bueno, obviamente, si la justicia fuera proba, ¿no? Porque hoy en día no podemos decir, sí determinamos una cosa que era técnica, porque no sabemos de qué forma va a actuar el juez. Obviamente, no todos los jueces. Al halcón, no al juez halcón. Doctor, ya usted nos dijo cómo se puede identificar tempranamente al psicópata, al sociópata. Y una vez ellos, el niño, ¿no? Con su acto de crueldades, capricho, qué sé yo, ¿no? Y una vez en mayor, cuando ya están en la práctica, cuando ya están de cacería, ¿cómo podemos identificarlos?
Generalmente el psicópata, vamos a separar un poco el psicópata del sociópata, ¿ya? El psicópata generalmente él tiene varios comportamientos que lo separan de los demás. Es una persona que no tiene familia, Aislado. no tiene trabajo a largo plazo, ¿ya? No tiene una sexualidad definida, o sea, él puede ser hombre o mujer dependiendo de su gusto o de sus placeres o de sus necesidades, ¿ya? Son personas que no tienen religión, no tienen freno moral, ¿no? Entonces si se hace un análisis de estas personas, generalmente son personas bien vestidas, son personas que tienen una empatía, ¿no? Tienen un buen diálogo, pero generalmente si usted llega profundamente a determinar cualquier tipo de, por ejemplo, si usted le hace una pregunta a él, bueno, y tanta ropa buena que tienes, ¿de dónde la sacas? Entonces eso lo exaspera bastante, ¿no? Se siente descubierto. Se siente descubierto. Pero mientras tanto es posible que estemos con un psicópata al lado y no nos demos cuenta. Correcto, que se ha dado... A las mujeres hay que decirle, están empezando a enamorar o a convivir con un psicópata. Correcto. Y no se dan cuenta. Sí, generalmente ellos la enamoran a la mujer y hacen con que la mujer le sirva de fuente de alimentación. O sea, que los mantenga, que los libre de las irresponsabilidades sociales que ellos cometen. ¿Y el sociópata cómo lo podemos identificar al crecidito? Ya, el sociópata es una persona que también quiere adquirir las cosas sin mayores esfuerzos, o sea, gratuitamente, ¿no? Bienes, alimentos, bebidas, todo. Solamente que se diferencia porque el sociópata puede tener familia, puede tener una profesión, puede tener puede fingir emociones, trabajo, puede fingir emociones también, solamente que su sexualidad también está bastante disminuida, solamente se da de acuerdo a su conveniencia. Muchas veces ellos tienen placer sexual al matar. El sociópata no mata, no llega a matar el sociópata, ¿no? O sea, él es fríamente calculador y sabe que el matar significaría un error muy grande. Entonces ellos se abstienen de matar. Pueden llegar hasta torturar a las personas, ¿no? Secuestrarlas, torturarlas, mantenerlas para adquirir un rescate. Pero llegar a matar, ellos saben que sería su final. Ellos, como no tienen emociones, no se asustan. No se asustan. Y como no se asustan, no se equivocan. No se equivocan. Tienen un cálculo bastante determinante, ¿no? Es bueno que... Yo creo que es bueno que yo advierta a todas las personas que pueden estar al lado de un psicópata o de un sociópata y no saben. Tengan mucho cuidado. A los padres, observen a sus hijos a temprana edad, no les alcahueteen sus crueldades, ¿puedo decir eso? Sí, claro. Y a tiempo un psicópata o sociópata con un buen cuidado profesional, con terapia y medicina, yo creo que se puede manejar esta patología, doctor, ¿o me equivoco? Yo creo que el sociópata sí, del psicópata una vez ha matado... ya es tigre cebado. Es tigre cebado ya. Como le decía, ¿no? En San Pablo, por ejemplo, existe Franco de Arrocha, que es un correccional, y Taubaté, el correccional de Taubaté. Son, como decirle, cárceles, pabellones psiquiátricos, cárceles, ¿ya? Donde se manejan por puntajes, ¿no? Ellos entran, por ejemplo, tienen que lograr reunir 5.000 puntos para poder salir en libertad, ¿no? Pero nunca llegan a conseguir los 5.000 puntos porque, por ejemplo, el levantarse más tarde que los otros en la mañana ya le disminuye 500 puntos, ¿no? O sea, el psiquiatra lo está manejando con todo lo que es contrario a lo que él hacía antiguamente, ¿no? O sea, vivir la buena vida a costa de los otros, ¿no? Ser mantenido, no trabajar. Claro, el psiquiatra lo está evaluando si trabaja o no trabaja.
Correcto, correcto, lo está haciendo trabajar, ¿no? Para conseguir sus puntajes. Y al final terminan pues pasando toda su vida dentro de los correccionales. Esa es la famosa cadena perpetua que yo vengo mandando proyectos de ley donde se diferencie el delito de la enfermedad. Y Correcto. cuando la enfermedad es grave, puede existir la cadena perpetua y no hay necesidad de reformar ni una coma nuestra constitución política del Estado. Correcto, doctor. ¿Lo También. molestaremos de aquí adelante? Ojalá no Claro, aparezca más claro, sociópata, psicópata. Mejor que parecen, pues así lo sacamos a todos de circulación. Así lo ¿No? sacamos. Así ¿no? lo sacamos de circulación a todos. Ya. Lo que sí podríamos ver, ¿no? Porque he trabajado, gracias también al IDIF, he trabajado con el correccional que hay para menores de la alcaldía, creo que es, ¿no? O de la gobernación. Allá en Espejo. No, este que hay aquí en Virgen de Luján, creo. Ah, ya. He trabajado con algunos niños infractores Ujú. y tienen una buena metodología. Sin embargo, pienso que se podría hacer eso, ¿ya? Gastaríamos mucho menos que lamentarnos por pérdidas humanas, porque dicen, yo particularmente fui a Scotland Yard, a una premiación que había para las policías, y en Scotland Yard me dijeron que la mejor policía que ellos conocían era la policía boliviana. Y yo les pregunté por qué, asombrado. Me dijeron porque la policía boliviana convive con los delincuentes. Ellos obtienen la información antes de que sucedan, ¿no? Si eso fue llevado Es a una la especie de investigación. agentes encubiertos en Correcto, el mundo del crimen, correcto, solo que son correcto. mayoría. Correcto. Muchas gracias, doctor. Muy amable, Infinito. doctor. Vamos a ir a un corte y volvemos luego con las noticias de mañana. Muy amable, doctor, y les agradezco mucho. Ha sido un gran placer, doctor. Muchas gracias. Eminencia.